Hola, Artendal me propuso eh, realizar un pequeño enfoque sobre la vida de Clemente Estable, dado que ellos han tenido la amabilidad del mes de mayo dedicarlo eh, a Clemente Estable en el mes de su natalicio. Y entonces, como sé que ellos tienen un profuso material acerca de la vida y obra de Clemente, se me ocurrió hacer algo que fuera un poco diferente y tener algunas otras visiones. Fundamentalmente lo que tiene que ver con eh, el gran avance que tuvo la biología y la investigación en biología en nuestro país. Fundamentalmente lo que tiene que ver en aquellas décadas que van desde, podríamos tomar alguna referencia, 1920 a 1950. Esas décadas fueron muy trascendentes en nuestro país desde ese punto de vista. Ahora bien, ¿qué es lo que podríamos desarrollar acerca de esto? Y en mi doble calidad de docente de biología y de médico veterinario, se me ocurrió entonces establecer cuáles fueron esas causas esenciales del desarrollo de la investigación y el desarrollo de la biología en Uruguay. Y entonces, en el aspecto docente, me pareció muy interesante y todo lo que aporta Estable, y desde el punto de vista médico-veterinario, todo lo que aporta el doctor Miguel Cerrubino en veterinaria. Pero ambos tienen un común denominador, y es básicamente la biología y el desarrollo de la investigación en biología. Son dos personalidades tremendamente importantes y que además es raro, uno de los aspectos diferentes que tiene esto, las coincidencias en sus vidas, tanto sea desde el punto de vista de su desarrollo vocacional como desde el punto de vista de algunos elementos de su vida diaria. Y entonces voy a empezar un poco a contar esta historia, que es una historia muy poco conocida en el Uruguay. Y por razones obvias, poco investigadas y estudiadas. Y me pareció un punto interesante a desarrollar. ¿Qué tienen en común estas dos personalidades? Bueno, veamos. Clemente nace acá en Santa Lucía, en lo que era San Juan Bautista en su momento, por la iglesia. Hoy es Santa Lucía. Y es hijo de inmigrantes italianos, que por una suerte de una parcela de tierra comienzan a desarrollar sus actividades acá. Clemente es el noveno de 14 hijos de este matrimonio italiano, que además Giuseppe Stabile, padre,
trabaja mucho tiempo con Federico Capurro, y básicamente esa magnífica parque forestal, ese magnífico parque forestal que tenemos en la Quinta Capurro, y gran parte de ella se debe al trabajo de Giuseppe. Clemente, por tanto, nace en un ambiente rural, con dificultades naturalmente económicas, y en el caso de Miguel Rubino también, vean ustedes ahí la coincidencia. Es hijo también de padres inmigrantes italianos, nace en Durazno, también en un ambiente rural, sus padres son agricultores, también con muchas dificultades desde el punto de vista de los recursos económicos. Rubino, incluso, igual que Stable, va a colaborar muchísimo con su trabajo familiar, con la actividad que realizan. Clemente, a los 3 años y poco, la familia se desplaza a La Unión, en Montevideo, también siendo básicamente un lugar en esa época de Montevideo rural. Entonces, el aspecto fundamentalmente educativo también aquí tiene elementos en común. Realmente no asiste a una escuela ¿verdad? En forma continua, lo hace solamente un año. La educación de Clemente fundamentalmente viene a partir de su hermano Nicolás, que se encarga de su preparación. Y en el caso de Rubino, comienza la escuela a los 13 años, la finaliza al año siguiente, y es notoria su actuación en ese sentido. Y comienza prácticamente la fundación del Liceo de Durazno, hoy lleva su nombre, y en ese sentido lo que vemos es que Rubino actúa como estudiante y como docente, en la medida que hay una contribución de vecinos y demás para la formación de esa escuela secundaria. Él, en la medida que cursa determinadas materias y un año, luego lo hace como docente de ese curso. Entonces ahí hay dos elementos también fundamentales, es decir, la autopoiesis, la construcción de ellos, de esas personalidades, con un fuerte componente que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de avanzar en sus vidas, esa necesidad intrínseca de mejorar, de perseverar en lo que ellos querían. Y bien, ese esfuerzo es extraordinario porque, como decía, ellos colaboran en la actividad de la casa también, ¿verdad? En el caso de Rubino, incluso en la venta de los productos que sus padres cosechan. Stable trabaja con un hermano mayor, José, que tiene un negocio, un comercio de ramos generales, se decía en su época, ¿no? Y bueno, Rubino ingresa, es decir, viaja a Montevideo a hacer bachillerato e ingresa a la facultad por lo que se llamaba la Escuela de Veterinaria y Agronomía, y se recibe como médico veterinario en 1909. Clemente, por su parte, se prepara con Nicolás y obtiene una beca
para estudios en el magisterio y en 1913 se recibe de maestro. Aquí tenemos ya las dos personalidades estableciendo las pautas de su desarrollo posterior, y el elemento en común que tienen los dos lo vamos a ver, que es su vocación por las ciencias naturales, por la biología. Tan es así que en 1914 ya Clemente Estable trabaja en primaria y es evidente su natural disposición y capacidad intelectual en las ciencias biológicas, y se le nombra profesor de Historia Natural en el Instituto Normal de Varones en Montevideo. Es decir, que ya inmediatamente a su titulación como maestro comienza la actividad docente, pero además él también en ese momento compra un microscopio Bausch & Lomb, la marca de este instrumento, que es uno de los instrumentos, diríamos, de última generación hoy en día, de acuerdo a la terminología. Le cuesta muchísimo esto, recibía 15 pesos y le costaba 10 la cuota del microscopio. Pero está clara el impulso que toma en él el aspecto de la curiosidad, de la creatividad, la necesidad, como decíamos, de avanzar, y utiliza este microscopio con sus discípulos, y es una marca fundamental que establece Estable en ese sentido en el inicio de la investigación en biología. Por esta época, en el caso de Rubino, nosotros tenemos que regresa a Durazno, tiene un compromiso siempre muy importante con su lugar de nacimiento, lo mismo lo vamos a ver en Estable, y al regresar a Durazno se ocupa fundamentalmente de las actividades de la salud animal y funda, junto con los médicos de Durazno, la Sociedad de Ciencias Médicas de Durazno, fundamentalmente preocupado por la salud pública, y abarca determinadas enfermedades. Fundamentalmente le preocupa los problemas de zoonosis, es decir, las enfermedades transmisibles de los animales al ser humano. Ya había actuado en la docencia, mientras estuvo en Montevideo, en la escuela de veterinaria también. Es decir, que también investigación y docencia es un elemento común en los dos. Yo creo que todavía Clemente y Miguel C. Rubino no se conocían personalmente. Me da esa impresión por la búsqueda que he tratado de hacer en ese sentido. Sí, probablemente pueda haber un poquito más adelante algún conocimiento en algún hecho que después vamos a relatar, fundamental. Dadas estas circunstancias, como nosotros vemos de estas dos personas, nosotros tenemos que tener en cuenta que la actividad fundamental de ellos dos, como decíamos, tiene ese elemento común que es la biología. Y estén donde estén, ellos de alguna forma siempre van a estar trabajando en esos aspectos. Estos son aspectos muy interesantes que debemos tener en cuenta.
Si vamos a la década del 20, 1920, nos vamos a encontrar con hechos trascendentes en los cuales tanto Clemente como el doctor Miguel Cerubino son motores de estas cuestiones, indudables motores de estas cuestiones. Nosotros nos vamos a encontrar que en 1922 Clemente, por sus brillantes actuaciones, que no puedo detallar todo porque es imposible por el tiempo, la publicación de su libro El reino de las vocaciones y demás, es becado a trabajar, a investigar junto a Santiago Ramón y Cajal en España. Esto es un hecho trascendente porque lograr, ¿verdad?, una beca para trabajar con un premio Nobel como Cajal, y aparte después de la Segunda Guerra Mundial, de la epidemia de la mal llamada gripe española, Cajal era médico y tenía un prestigio internacional a nivel científico, pero además a nivel intelectual. La neurociencia comienza a tener un desarrollo extraordinario a partir de Santiago Ramón y Cajal y de los trabajos que posteriormente va a realizar Clemente también en nuestro país en relación a ese tema. Imagínense ustedes el esfuerzo intelectual y de dedicación y de perseverancia de Clemente al estar en un laboratorio de la magnitud que significaba Santiago Ramón y Cajal. Clemente se va 2 años, está 2 años en el Instituto de Investigación de Cajal, y luego 1 año recorriendo distintos laboratorios insignias de esa época, como Italia, Alemania, Inglaterra. Por su parte, Miguel Rubino ya hace la primera comunicación a la Sociedad de Dermatología y Sifilografía del Uruguay sobre un procedimiento que le habían encontrado, que es nada más nada menos que el diagnóstico precoz de la lepra. Esto va a realizar, Rubino va a realizar varias comunicaciones en ese sentido, y fundamentalmente va a seguir un trabajo continuo en los procesos de investigación en distintas enfermedades que afectan la salud de los animales, como decíamos el caso de zoonosis, ¿no? Carbuncle, brucelosis, o sea, lo que se llama la enfermedad de Van, diagnósticos en aves, por ejemplo, tifosis, y fundamentalmente lo que fueron los conocimientos fundamentales que desarrolla sobre fibra aftosa. Al retorno de Clemente Estable, y yo creo que ahí es la primera relación de conocimiento físico entre los dos, es que fundan, junto a otras personalidades, la Sociedad de Biología del Uruguay. Esto es en 1926, ya Clemente acá en Uruguay. Y entonces el elemento, decíamos, el común denominador de los dos, logra la unificación en este aspecto. En impulsar el tema de la biología. Y entonces ahí comenzamos también a ver cómo se
desarrollan una catarata de acontecimientos que van en ese sentido que decíamos, en el impulso, en el convencimiento, en el esfuerzo de lograr determinados avances. Por un lado, Clemente logra en 1927 la fundación del primer Instituto de Investigaciones Biológicas que funciona en el Instituto Normal de Varones, en condiciones bastante, digamos, precarias, pero era un lugar físico donde él podía interactuar con su microscopio que lo va a acompañar toda la vida y sus estudiantes y llevar adelante procesos novedosos de investigación en base al bagaje que había traído de Europa. Y por otro lado, Rubino también realiza una cantidad de contribuciones. Se había ido a Brasil, Rubino, en años anteriores por un problema de peste bovina importado por unos animales a Brasil, y bueno, soluciona ese problema allí, y aparecen unos experimentos que tienen que ver con las primeras inmunizaciones por fiebre aftosa, la investigación en una afección importante que era la tristeza bovina, por la afección del piroplasma y las garrapatas que provocaban en Uruguay. En fin, hay un cúmulo de aspectos fundamentales. En 1930 se realiza el primer Congreso Internacional de Biología, se realiza acá en Uruguay, 2 meses después de Uruguay ser campeón del mundo en fútbol. Y bueno, así está obviamente quien es un poco el alma mater de la organización de este congreso, donde vinieron la mayor cantidad de importantes investigadores del mundo, ¿verdad? No pudo venir Cajal por razones de ya su salud estaba muy deteriorada. Y bueno, se desarrolla ese congreso y en base a sus trabajos muy conocidos ya a nivel internacional, era conocida como la reacción Rubino, esta reacción que decíamos serológica para el diagnóstico de la lepra. Es becado a Europa y se va fundamentalmente a estudiar en el Instituto Pasteur. Hay que decir también que Rubino asistía a los congresos de medicina humana con frecuencia, porque siempre tenía algún aporte para realizar en ese sentido. Fue una personalidad también, junto con Clemente, muy respetadas en todos los ambientes. Pero existen también aquí algunas coincidencias llamativas, porque Rubino, cuando regresa de su beca en Europa, tiene discrepancias con el gobierno, con la dictadura en ese momento de Terra, y se tiene que exiliar en Argentina, en Buenos Aires. Inmediatamente a eso ocurre el hecho de que también a un amigo personal de Clemente Estable, en el cual Clemente se considera un discípulo de Carlos Vaz Ferreira. También a Vaz Ferreira se le quita la cátedra que tenía en la Universidad de la República, donde él daba clases abiertas toda la semana, lugares de reflexión, que así se hacía, y bueno, también se le impide esa motivación que tenía Vaz Ferreira. Aquí aparece Clemente Estable realizando una carta pública en rechazo a esta situación, y
la influencia que tuvo Yakarta hace que ese gobierno le restituya esa actividad. Y estos dos, Carlos Bá Ferreira y Clemente Estable, también comienzan una movilización para recuperar a Miguel Cerruino. Y en 1934 Rubino regresa al Uruguay y se le organiza un gran acto de desagravio en su lugar de nacimiento, en Durazno. Y bueno, así están presentes, obviamente, estas dos personalidades junto a otras muchas. La Sociedad de Medicina Veterinaria también está allí, en ese homenaje que se le realiza a Rubino. Nosotros tenemos que ver que tanto Clemente como Rubino son dos personalidades que provocaban aglutinación de esfuerzos. Es decir, la multidisciplinaridad y la complementariedad entre distintas áreas de la biología, medicina, veterinaria. Clemente también luchó mucho por la formación de la Facultad de Ciencias. Hace que entonces nosotros veamos que se avanzaba en el hecho de que lograban aunar los esfuerzos, y esta es una característica también que une metodológica, pero además es una característica como objetivo, es decir, lograr la unificación de esfuerzos como objetivo en base a la aglutinación de los saberes, fundamentalmente. Y bueno, en la década del 40 ocurre la muerte de 1945, ocurre una precoz desaparición de Miguel Cerruino en el momento de mayor esplendor de su trabajo en aspectos de la biología, y ya habían transcurrido una de las epidemias más grandes de episodios de fiebre aftosa, que creo que consumió mucha energía de parte de Rubino. En el sepelio, ¿verdad?, de Rubino, uno de los que usan de la palabra es justamente Clemente Estable, y realiza un conmovedor discurso que dice finalmente sobre Rubino: generoso en todo, siempre los otros eran primero, él después o nunca, dueño y señor de su modestia, nada ni nadie pudo alterarla. Esto da como resultado el hecho de que estas dos personalidades logran avances extraordinarios. La personalidad de Estable es una personalidad acrisolada, es decir, tiene una cantidad de aspectos. Yo ahora solo pude abarcar el aspecto científico, pero sabemos los aportes en pedagogía, sus aportes obviamente en reflexiones filosóficas. Él no buscaba ser un filósofo, pero sí intrínsecamente lo desarrollaba. Lo que vimos, en cierta forma, los aspectos de ciudadanía, de formar ciudadanía, ¿verdad?, en este compromiso que tenía con la sociedad de su momento.
Naturalmente, la desaparición temprana de Rubino es una lamentable falta para el Uruguay, pero Clemente sigue, ¿verdad? En sus actividades. Y, por ejemplo, por dar algunos de los aspectos nada más, en 1950 importa el primer microscopio electrónico de Latinoamérica y genera una escuela de microscopía electrónica con resultados extraordinarios posteriormente. Pero lo que a mí me quería dejar sentado en esto es fundamentalmente lo que son esos aspectos, ¿verdad?, que llevaron al Uruguay a estar en un primer nivel científico y, por qué no, hasta docente y pedagógico, que esta capacidad que tenían estas dos personas, no solo individual, sino de poder colectivamente avanzar en el conocimiento y avanzar como sociedad en su conjunto, y que, como decía al inicio de esto, pocos conocemos y no hemos podido abundar. Pero mi interés era compartir con ustedes algunos elementos, solamente algunos, porque me quedan otra inmensa cantidad para poder analizar sobre la importancia de dónde vienen y de Rubino, y hacia dónde hacia dónde fueron, y hasta los logros extraordinarios que ellos realizaron con su esfuerzo personal. Bueno, muchas gracias.